Este vicio africano de los niños poniéndose los bozales o colgándolos dentro de cestas de mimbre a larga distancia del suelo, el noreste de Brasil es en la actualidad la región más subdesarrollada del hemisferio occidental. Gigantesco campo de concentración para 30 millones de personas. Padece hoy la herencia del monocultivo del azúcar. De su tierra brotó el negocio más lucrativo de la economía agrícola colonial en América Latina. En la actualidad, menos de la quinta parte de la zona húmeda de Pernambuco está dedicada al cultivo de la caña de azúcar y el resto no se usa para nada. Los dueños de los grandes ingenios centrales, que son los mayores plantadores, plantadores de caña, se dan este lujo del desperdicio, manteniendo improductivos sus vastos latifundios. No es en las zonas áridas y semiáridas del interior nordestino donde la gente come peor, como equivocadamente se cree. El Sertão, desierto de piedra y arbustos ralos de vegetación escasa, padece hambre periódica, el sol rajante de la sequía se abate sobre la tierra y reduce a un paisaje lunar, obliga a los hombres al, a los, a los hombres al éxodo y siembra de cruces los bordes de los caminos, pero es en el litoral húmedo donde se padece hambre endémica, ahí donde más opulenta es la opulencia, más miserable resulta. Tierra de contradicciones, la miseria, la región elegida por la naturaleza para producir todos los alimentos, los niega todo, la franja costera todavía conocida, ironía, ironía. El vocabulario como zona da mata, zona del bosque, en homenaje al pasado remoto y a los míseros vestigios de la forestación sobrevivientes a los siglos del azúcar, el latifundio azucarero, estructura del desperdicio, continúa obligando a traer alimentos desde otras zonas, sobre todo la región centro-sur del país, a precios crecientes. El costo de la vida en Recife es el más alto de Brasil, por encima del índice de Río de Janeiro. Los frijoles cuestan más caros en el oeste que en Ipanema, hermosa playa de la bahía Carioca. Medio kilo de harina de mandioca equivale al salario diario de un trabajador adulto. Es una plantación de azúcar por su jornada del sol a sol. Si el obrero protesta, el capataz manda a buscar al carpintero para que le haya tomado las medidas del cuerpo. Para los propietarios o sus entrenadores sigue en vigencia en vastas zonas el derecho a la primera noche de cada muchacha. La tercera parte de la población de Recife sobrevive marginada en las chozas de los bajos fondos en, en un barrio, Casa Amarela. Más de la mitad de los niños que nacen mueren antes de llegar al año. La prostitución infantil, niñas de 10 a 12 años, vendidas por sus padres, es frecuente en las ciudades del noreste. La jornada de trabajo en algunas plantaciones se paga por debajo de los jornales bajos de la India. Un informe de la FAO, Organismo de las Naciones Unidas, aseguraba en 1957 que en la localidad de Victoria, cerca de Recife, la deficiencia de proteínas provoca en los niños una pérdida de peso de un 40% más grave de lo que se observa generalmente en África. En numerosas plantaciones subsisten todavía las prisiones privadas, pero los responsables de los asesinatos por su alimentación, dice René Dumont, no son encerrados en ellas porque los que tienen las llaves. Pernambuco produce ahora menos de la mitad del azúcar que produce el estado de San Pablo y con rendimientos menores por hectárea. Sin embargo, Pernambuco vive del azúcar y de ella viven sus habitantes densamente concentrados en la zona húmeda, mientras que el estado de San Pablo contiene el centro industrial más poderoso de América Latina. En el noreste ni siquiera el progreso resulta progresista.
porque hasta el progreso está en manos de pocos propietarios. El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías. A partir de 1870, la industria azucarera se modernizó considerablemente en la creación de los grandes molinos centrales, y entonces la absorción de las tierras por los latifundios progresó de un modo alarmante, acentuando la miseria alimentaria de esa zona. En la década de 1950, la industrialización en auge incrementó el consumo del azúcar en Brasil. La producción nordestina tuvo un gran impulso, pero sin que aumentara los rendimientos por hectárea. Se incorporaron nuevas tierras de inferior calidad a los cañaverales y el azúcar nuevamente devoró las pocas áreas dedicadas a la producción de alimentos. Convertido en salario, el campesino que antes cultivaba pequeñas parcelas se mejoró con la nueva situación, pues no gana suficiente dinero para comprar los alimentos que antes producía. Como de costumbre, la expansión expandió el hambre. Las Antillas eran las Sugar Islands, las islas del azúcar, sucesivamente incorporadas al mercado mundial como productoras de azúcar. Al azúcar quedaron condenadas hasta nuestros días Barbados, las islas de Sotavento, Trinidad y Tobago, la Guadalupe, Puerto Rico y Santo Domingo, la Dominicana y Haití, prisioneras del monocultivo de la caña en los latifundios de vastas tierras exhaustas. Las islas padecen la desocupación y la pobreza. El azúcar se cultiva en gran escala y en gran escala irradia sus maldiciones. También Cuba continúa dependiendo en medida determinante de sus ventas de azúcar, pero a partir de la reforma agraria de 1959 se inició un tenso proceso de diversificación de la economía de la isla, lo que ha puesto punto final al desempleo. Ya los cubanos no trabajan apenas 5 meses al año durante las zafras, sino todo a lo largo de la ininterrumpida, por cierto, difícil construcción de una sociedad nueva. Pensaréis tal vez, señores, decía Karl Marx en 1848, que la producción de café y azúcar es el destino natural de las Indias occidentales. Hace 2 siglos la naturaleza, que apenas tiene que ver con el comercio, no había plantado ahí ni el árbol del café ni la caña de azúcar. La visión internacional del trabajo no se fue estructurando por mano y gracia del Espíritu Santo, sino por obra de los hombres, o más precisamente a causa del desarrollo mundial del capitalismo. En realidad, Barbados fue la primera isla del Caribe en donde se cultivó el azúcar para la exportación en grandes cantidades de 1641, aunque con anterioridad los españoles habían plantado caña en la Dominicana y en Cuba. Fueron los holandeses, como hemos visto, quienes introdujeron las plantaciones en la minúscula isla británica en 1666. Ya había en Barbados 800 plantaciones de azúcar y más de 80.000 esclavos. Vertical y horizontalmente ocupada por el latifundio naciente, Barbados no tuvo mejor suerte con el noreste de Brasil. Antes la isla disfrutaba el policultivo, producía en pequeñas propiedades algodón y tabaco, naranjas, vacas y cerdos. Los cañaverales devoraron los cultivos agrícolas y devastaron los densos bosques en nombre de un apogeo que resultó efímero. Rápidamente la isla descubrió que sus suelos se habían agotado, que no tenían cómo alimentar a su población y que estaba produciendo azúcar a precios fuera de competencia. Ya el azúcar se había propagado a otras islas, hacia el archipiélago de Sotavento, Jamaica, y en tierras continentales, las Guayanas. A principios del siglo XVIII, los esclavos eran en Jamaica 10 veces más numerosos que los colonos blancos. También su suelo se cansó en poco tiempo. En la segunda mitad del siglo, el mejor azúcar del mundo brotaba del suelo esponjoso de las llanuras de las costas de Haití, una colonia francesa que por entonces se llamaba Saint-Domingue. Al norte y al oeste de Haití se convirtió en un verdadero de esclavos. El azúcar exigía cada vez más brazos. En 1786 llegaron a la colonia 27.000 esclavos y el año siguiente 40.000. En el otoño de 1791 estalló la revolución. En un solo mes, 200 plantaciones de caña fueron presas de las llamas. Los incendios
y los combates se sucedían sin tregua, a medida que los esclavos insurrectos iban empujando a los ejércitos franceses hacia el océano. Los barcos zarpaban, cargando cada vez más franceses y cada vez menos azúcar. La guerra derramó ríos de sangre y devastó las plantaciones. Fue larga, fue larga. El país, en cenizas, quedó paralizado. A fines del siglo de la producción había caído verticalmente en noviembre de 1803. Casi toda la colonia antiguamente floreciente en, una, en, una gran, en un gran cementerio de cenizas y escombros, dice Led Kowski. La revolución haitiana había coincidido, y no solo en el tiempo, con la revolución francesa, y Haití sufrió también en carne propia el bloqueo contra Francia de la coalición internacional. Inglaterra dominaba los mares, pero luego sufrió a medida que su independencia se iba haciendo inevitable. El bloqueo de Francia, cediendo a la presión francesa, el Congreso de los Estados Unidos prohibió el comercio con Haití en 1806. Recién, en 1825, Francia reconoció la independencia de su antigua colonia, pero a cambio de una gigantesca indemnización en efectivo. En 1802, poco después de que cayera preso el general Toussaint Louverture, caudillo de los ejércitos esclavos, el general Leclerc había escrito a su cuñado Napoleón desde la isla: «He aquí mi opinión sobre este país. Hay que suprimir a todos los negros de las montañas, hombres y mujeres, conservando solo a los niños menores de 12 años. Exterminar la mitad de los negros de la llanura y no dejar en la colonia ni un solo mulato que lleve charretera». El trópico se vengó de Leclerc, pues murió agarrado por un vómito negro. Pese a los conjuros mágicos de la Paulina Bonaparte, sin poder cumplir su plan, pero la indemnización, un dinero resultó una piedra aplastante sobre las espaldas de los haitianos independientes que habían sobrevivido a los baños de sangre de las sucesivas expediciones militares enviadas contra ellos. El país nació en ruinas y no se recuperó jamás. Hoy es el más pobre de América Latina. La crisis de Haití provocó el auge azucarero de Cuba, que rápidamente se convirtió en la primera proveedora del mundo. También la producción cubana de café, otro artículo de intensa demanda en ultramar, recibió su impulso de la caída de la producción haitiana, pero el azúcar le ganó la carrera de monocultivo. En 1862 Cuba se verá obligada a importar café del extranjero, un miembro directo de la sacarocracia cubana llegó a escribir sobre las fundadas ventajas que se pueden sacar de la desgracia ajena. La ruina haitiana sucedieron los precios más fabulosos de la historia del azúcar en el mercado europeo, y en 1806 ya Cuba había duplicado a la vez los ingenios y productividad.